Hola, buenos días. Hoy veremos anatomía topográfica del cuello. Los integrantes del trabajo son los alumnos Tamara Araya, Natalie Cisternas, Adalía Durana, Nicolás Gárate, Natalia Infante, Javiera Miranda, Melissa Navarro, Jan Robles, Catalina Rodríguez, Macarena Yáñez y quien les habla Karina Lobos. La anatomía topográfica del cuello. El cuello está situado entre la cabeza y el tórax. Veamos sus límites. Anterosuperiormente limita con el borde inferior de la mandíbula y anteroinferiormente limita con la escotadura yugular del esternón y ambas clavículas. De manera posterosuperior va a limitar con la protuberancia occipital externa y la línea nucal superior y posterior-inferiormente va a limitar con ambas extremidades acromiales de la clavícula hasta la séptima vértebra cervical. En él distinguimos 4 regiones. La primera de ellas es la cervical anterior y media, que también es conocida como cervical anterior. 2 regiones de ellas, que son las regiones laterales, también conocidas como regiones esternocleidomastoidea o cervical lateral, y una región posterior, o también conocida como nuca. Hablemos de la región cervical anterior del cuello, o también conocida como triángulo cervical anterior, por la forma de triángulo que se reconoce en esta región de base superior. Veamos su situación y sus límites. Ocupa obviamente la parte media y anterior del cuello, está limitada superiormente por el reborde inferior de la mandíbula, inferiormente por la escotadura yugular del esternón y lateralmente por los bordes anteriores de cada músculo esternocleidomastoideo. Profundamente esta región se extiende hasta la columna vertebral, que está cubierta por los músculos prevertebrales y por la lámina prevertebral de la fascia cervical. En este triángulo cervical anterior de base superior se reconocen al tacto ciertas estructuras que para estudiar de una mejor manera lo vamos a hacer de una vista lateral y vamos a retirar el músculo esternocleidomastoideo izquierdo. En ellas vamos a reconocer al tacto de superior a inferior partiendo por el extremo superior con el hueso hioides, la depresión transversal tiroyoidea, el borde superior del cartílago tiroide, la prominencia laringea media, la depresión interticotiroidea, el cartílago cricoides. Y finalmente, esta parte y esta región en su zona inferior está ocupada por la fosita supraesternal, de la cual van a partir a cada lado el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Veamos su constitución. Está constituida por 5 planos. El primer plano de ellos es el plano superficial o subcutáneo. Este plano se encuentra inmediatamente bajo la piel, en donde encontramos un panículo adiposo y la fascia superficial que envuelve completamente el platisma por un desdoble lateral. La fascia cervical, la lámina superficial de la fascia cervical se extiende sobre toda la región del cuello. Se adhiere de manera superior al hueso hioides y de manera inferior sobre el borde inferior de la escotadura yugular. Esta fascia cervical envuelve el músculo esternocleidomastoideo, las venas yugulares anteriores, los vasos linfáticos y el nervio transverso del plexo cervical. El espacio supraesternal. La lámina superficial de la fascia cervical está unida aquí en su parte media con la hoja superficial de la lámina pretraqueal de la fascia cervical, que está inferior a la glándula tiroides. En este lugar, las 2 láminas faciales se separan una de otra. Una de ellas va a insertarse en el borde anterior de la escotadura yugular y la otra en el borde posterior de la escotadura yugular. Posteriormente a la lámina superficial de la fascia cervical que ya vimos y el espacio supraesternal, existen 2 planos musculofaciales que están formados por los músculos infrayoideos y por las hojas de las láminas pretraqueal de la fascia cervical que los van a envolver. De estos 2 planos musculares, el primer plano comprende a cada uno de los lados medialmente el músculo esternoioideo, que ustedes logran ver aquí en color amarillo, y lateralmente el músculo homoioideo, ambos envueltos por la hoja superficial de la lámina pretraqueal de la fascia cervical. Bajo el primer plano que ya vimos encontramos un segundo plano. Este está compuesto por 2 músculos infrayoideos también, que corresponden al esternotiroyoideo y al tiroyoideo, que ustedes logran ver aquí en color amarillo a ambos lados del cuello. Estos también están envueltos por la lámina pretraqueal de la fascia cervical, pero esta vez por su hoja profunda. Posterior a la lámina pretraqueal de la fascia cervical y a los músculos infrayoideos que vamos a retirar,
encontramos el conducto laringotraqueal, el conducto faringoesofágico y la glándula tiroides. Veamos su límite. El conducto laringotraqueal se encuentra a posterior de la lámina traqueal, de la fascia cervical y de los músculos infraoídeos. Y lateralmente a este encontramos el paquete vasculonervioso del cuello. Y además su vaina facial. El conducto faringoesofágico tiene los mismos límites. Está posterior a la lámina pretraqueal, obviamente, y los músculos infraoídeos, ¿cierto? Y lateralmente se encuentra el paquete vasculonervioso del cuello y su vaina facial. La glándula tiroides está cubierta por la hoja profunda de la lámina pretraqueal de la fascia cervical. Está posterior a la lámina pretraqueal de la fascia cervical y a los músculos infraoídeos, como se muestra en esta imagen. Aquí la glándula tiroides destacada en amarillo. Lateralmente encontramos el paquete vasculonervioso del cuello y su vaina facial. Y está anterior al extremo superior de la tráquea y la parte inferior de la faringe. Inferiormente la lámina pretraqueal, como ustedes pueden ver aquí, de la fascia cervical, está unida a una vaina visceral, que da origen a una prolongación de la base de la vaina tiropericárdica. Además, la vaina visceral va a rodear el esófago y va a rodear la tráquea, como se ve aquí en esta imagen. La fascia tiropericárdica, ustedes la logran ver aquí, que donde está la glándula tiroides desciende aquí la lámina tiropericárdica. Esta lámina tiropericárdica envuelve al tronco brachiocefálico izquierdo, ya a las venas tiroides inferiores, los nódulos linfáticos pretraqueales y la vena brachiocefálica izquierda, y desciende, ¿cierto?, hasta el pericardio. La faringe y el esófago, que ustedes pueden ver acá, están tapizados por la vaina visceral y están en directa relación con la columna vertebral y con la lámina pretraqueal de la fascia cervical, que está en esta zona, por medio de un espacio retrovisceral. Veamos ahora la región esternocleidomastoidea. Esta está situada en la parte anterolateral del cuello. Corresponde al músculo esternocleidomastoideo y sus límites están constituidos por los bordes de este, y profundamente esta se va a extender hasta la lámina prevertebral de la fascia cervical y todos los músculos prevertebrales. A diferencia de la región cervical anterior, esta región es cuadrilátera. La anterior, acuérdense que era triangular. Los límites. El límite anterior está dado por el músculo esternocleidomastoideo y el límite inferior está dado por una depresión que corresponde al intervalo que está comprendido entre ambas cabezas del músculo esternocleidomastoideo, la cabeza esternal y la cabeza clavicular. En el fondo de esta depresión discurre la arteria carótida común, que vamos a visualizar retirando el músculo esternocleidomastoideo y la vena yugular interna que ustedes ven ahí. Dando paso entonces a la arteria carótida común que acabamos de mencionar. Vamos a ver su constitución desde un plano superficial subcutáneo a un plano profundo. Inmediatamente bajo la piel se encuentra el panículo adiposo, que ustedes logran ver aquí, la fascia cervical superficial, que va a limitar este panículo, que va a poseer un plegamiento para el músculo platisma y un tejido celular subcutáneo laxo. Todas estas capas que ustedes ven aquí están atravesadas por las fibras nerviosas del supraclavicular del plexo cervical, y el drenaje venoso de esta zona está realizada por la vena yugular externa. La lámina superficial de la fascia cervical de esta zona lateral del cuello es delgada en toda su extensión y se va a fijar en el borde anterior de la clavícula y se va a continuar hacia el interior de la lámina y de la vaina del esternocleidomastoideo y hacia posterior con la fascia que va a recubrir este músculo trapecio. La pretraqueal de la fascia cervical y el músculo homoyoideo presentan un triángulo que es el homoclavicular, que se encuentra en esta zona, el cual se encuentra limitado superior por el vientre inferior del músculo homoyoideo, que aparece ahí, en el borde inferior por el borde superior de la clavícula en su zona media, y en su borde anterior por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Superior a este triángulo, en esta zona de acá, se encuentra el triángulo homotrapezoide, en donde está el músculo homoyoideo, el trapecio y parte del esternocleidomastoideo. La capa célula adiposa presencia nódulos linfáticos subfaciales. La cara anterior y posterior de esta región están recubiertas siempre por tejido célula adiposo. Esta capa se va a prolongar
formando una capa única junto a los nódulos linfáticos del esternocleidomastoideo. Ahí están. En esta región del cuello encontramos en la parte superior el nervio accesorio, ¿cierto? El número 11. Y en la parte inferior vamos a encontrar las arterias transversas del cuello, que las destacamos ahí, la arteria supraescapular y además la arteria subescapular o dorsal de la escápula. El plano muscular profundo de esta región esternocleidomastoidea cubre los músculos escalenos, tanto el anterior, el medio como el posterior, que se muestran ahí en la imagen. El contenido de este plano hace referencia principalmente a lo que corresponde al nervio frénico, que se encuentra ahí. El espacio que queda entre el escaleno anterior y el escaleno medio, que se encuentra por aquí, se denomina hiato interescalénico. Ahí está, el hiato interescalénico, por donde pasa la arteria subclavia, que se encuentra ahí. Vamos a retirar el músculo escaleno anterior para que se denote. Le pasa la arteria subclavia y por donde pasa el plexo braquial. La capa más cerulodiposis de nódulos linfáticos recubre el paquete vasculonervioso del cuello, ¿ya? Y la vaina carotídea que lo rodea. Este paquete vasculonervioso se compone anteriormente por la arteria carótida común, la vena yugular interna de manera lateral y posteriormente el nervio vago. Ya, la arteria carótida común, la que está por aquí, ocupa la parte medial del paquete. Asciende primero, superiormente y luego lateral y luego de manera vertical a las apófisis transversas de las cervicales. Esta arteria se va a proyectar medial a los tubérculos mediales de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas. Se relaciona medialmente con la tráquea, con el esófago, con la faringe y la laringe y anteriormente con la glándula tiroides y en su terminación con el tronco venoso tirolingofacial, por acá. La bifurcación de la arteria carótida externa interna se produce, como ya se sabe, a 1 centímetro superior al borde del cartílago tiroides y ascienden anteriormente a las apófisis transversas y los músculos prevertebrales, la vena prevertebral y la fascia cervical, y lateralmente a la faringe y posterior, cierto, al músculo que se encuentra aquí, que es el esternocleidomastoideo. Ya, la carótida externa, como se ve aquí, en un principio es anterior y un poco medial a lo que es la arteria carótida interna. En el ángulo abierto, formada por sus dos ramas de bifurcación, en ese sector observamos el globo carotídeo. La cara lateral de la arteria carótida está cruzada por el nervio hipoglóso y su cara medial está rodeada por el nervio laríngeo superior, que va a emerger lateralmente de esta cara, de esta carótida externa. La arteria superior tiroidea, que vamos a encontrar acá, nace cerca del origen de la carótida externa. También las arterias linguales y la arteria faríngea ascendente, que la podemos encontrar en este sector, la que se desprenden a 2 centímetros del origen de la carótida externa. Ya, la yugular interna, que ustedes logran ver acá, ¿cierto? En azul, es lateral a la arteria carótida común de manera inferior y es a la arteria carótida interna de manera superior. Sobrepasa anteriormente a la carótida común y posteriormente se relaciona con los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de las cervicales y lateral y anteriormente se relaciona con los nódulos linfáticos, que son los cervicales laterales, y con el nervio vago, que se sitúa en la vaina carotídea. Tanto la arteria carótida común como la vena yugular interna y el nervio vago están contenidos en la misma vaina carotídea, como se ve acá. Por esta vaina también van a descender ramos vasculares del nervio glosofaríngeo, del vago y del tronco simpático, que van a formar este plexo intercarotídeo. Ya, veamos ahora los vasos subclavios y vamos a ver la ubicación tanto de la vena subclavia como la arteria subclavia en esta región lateral del cuello. La arteria subclavia presenta ramos según porciones que van a estar dirigidas o abordadas según el músculo escaleno anterior y se van a dividir en porción preescalénica antes del músculo escaleno, escalénicas en el músculo escaleno y posescalénicas detrás del músculo escaleno.
La región preescalénica de la arteria subclavia derecha solamente presenta 3 ramas, entre ellas la arteria cervical subascendente, la arteria vertebral y la arteria tiroidea inferior. Ya, ahora veamos la vena subclavia, aquí destacada. La vena subclavia es inferior a la arteria subclavia y confluye con la yugular interna en el ángulo de Pirogov para formar el tronco venoso brachiocefálico, hacia la que confluyen incluso las venas yugulares externas y la yugular interior, la cervical profunda y la vertebral. Drenan también algunos conductos linfáticos, como se ve ahí en la imagen. Bueno, en resumen, en una visión lateral vamos a describir 4 planos anteriores a la arteria subclavia de posterior a anterior, que son los siguientes. Primero, un plano nervioso, en donde está formado principalmente por el nervio vago, el nervio frénico y las asas del ganglio cérvico-torácico. Un plano venoso, que está formado por la vena subclavia y los ramos colaterales y el origen de la vena brachiocefálica. Un plano muscular, que está formado por el externo tiroideo, que no se alcanza a ver en la foto, y el externo ioidio, y un plano osteomuscular, que está formado tanto por la clavícula como por el músculo esternocleidomastoideo. Ya, por último vamos a ver la región cervical posterior, que es la región posterior del cuello, o también conocida como región de la nuca. Veamos su situación y sus límites. La región cervical posterior ocupa la parte posterior del cuello y comprende todas las partes blandas posteriores a la columna cervical. El límite anterior de la región está dado a cada lado en el borde anterior del músculo trapecio, que separa la nuca de las regiones esternocleidomastoidea y la cervical lateral. Los límites superior e inferior se van a confundir con los límites del cuello. Bueno, su forma externa. En la parte superior de la región y en la línea media, un poco inferiormente a la protuberancia occipital externa, destaca una depresión vestical que se llama la fosita suboccipital, que está determinada por la saliente que van a formar esta línea media de los músculos trapecio y el semiespinoso de la cabeza. Más inferiormente, al tacto, pueden apreciarse todas las salientes formadas por la apófisis espinosa de las vértebras cervicales y en particular el de la séptima. Está constituida primero por los planos superficiales, o sea, esto está recubierto primero por la piel, y posterior a la piel se encuentra la capa célula adiposa, que está formada por un tejido celular bastante apretado y acumulaciones adiposas. En esta etapa, sacando los músculos superficiales, vamos a poder encontrar la arteria occipital, que va en ascenso hacia el cuero cabelludo, y el nervio occipital mayor y el ramo posterior del tercer nervio cervical. La fascia cervical cubre todo el músculo trapecio, pero además presenta continuidad anterior sobre el músculo esternocleidomastoideo y la región cervical lateral. Ya, las capas subfaciales. Profundo de la fascia se van a disponer a cada lado de la línea media 4 planos musculares. El primer plano está constituido por el músculo trapecio, que se logra ver ahí en la imagen destacado. El segundo plano, retirando ya el músculo trapecio, está formado por el músculo esplenio de la cabeza y lateralmente el elevador de la escápula. El tercer plano comprende de medial a lateral primero los músculos semiespinosos de la cabeza, se ven ahí, y el longísimo de la cabeza y el largísimo del cuello. Y para finalizar, un cuarto plano que está constituido inferiormente por el músculo multífido y superiormente está constituido por los restos posteriores de la cabeza y por los oblicuos.